Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición este día poder compartir la palabra de Dios y poder llevar bendición a tu vida, porque la palabra de Dios es bendición. Y quiero hablarte de este mensaje, cuidando la salvación con temor y temblor. Cuidando la salvación con temor y temblor. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 12. Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, siervos que tenían la doctrina del Señor, envían esta carta a los hermanos en Filipos, a las iglesias de los filipenses, y Pablo les da estas recomendaciones porque el apóstol Pablo sabía y conocía el tema de la salvación. Pablo conocía el temor a Dios, de que Dios es santo y hay que honrarlo y hay que temerle. Y Pablo le está diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo envía esta carta desde la cárcel, preocupado por las iglesias que estaban en Filipos. Y Pablo les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos en este tiempo viven ocupados en la salvación con temor y temblor, cuidando la salvación que Cristo los ha dado? Muchos se han descuidado de esta salvación maravillosa que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, porque han dejado el temor a Dios y están practicando el pecado. No hay temor a Dios, menos temblor. Y el apóstol le dice a la iglesia: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Será que usted se está ocupando en su salvación con temor y temblor? ¿O está viviendo una vida propia, alejada de Dios, deleitándose en los placeres del mundo, en las concupiscencias de la carne? Muchos están dentro de las iglesias, pero no viven una vida con temor y temblor. No están cuidando la salvación. Por ejemplo, hay mujeres que le son infieles a su esposo, hombres que le son infieles a su esposa. Están descuidando la salvación. No tienen temor a Dios. No tiemblan ante la presencia de Dios. Y eso es lo que el apóstol se está dirigiendo a las iglesias, para que las iglesias se corrijan, para que las iglesias se edifiquen, para que las iglesias busquen a Dios, para que las iglesias respeten a Dios, honren a Dios, amen a Dios. Porque el apóstol sabía que Jesús le había enseñado, el Espíritu Santo le había enseñado la doctrina de tener temor a Dios. Porque en el temor está toda la obediencia, está la voluntad a Dios. Cuando un hombre y una mujer teme a Dios, hace la voluntad de Dios, es obediente a Dios.
Sin temor no hay obediencia. Sin temor no puedes amar a Dios. Sin temor no hay santidad. Los hombres y mujeres que viven lejos del temor de Dios, viven ocupados en las cosas mundanas, en los deleites del mundo, en las concupiscencias de la carne. Y dice esta palabra en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos hombres y mujeres se han descuidado de la salvación? ¿Cuántos están descuidando la salvación? ¿Cuántos no se están ocupando en la salvación? ¿Qué están haciendo con su salvación? Si usted no está ocupado en la salvación, usted se está descuidando de su salvación. Usted está perdiendo el temor a Dios. Usted no está temblando ante la presencia del Señor. Sabemos que la venida de Cristo está muy pronto a suceder. Él ha prometido a volver a levantar una iglesia santa, limpia, sin mancha. Una iglesia pura, una iglesia que no esté practicando el pecado, una iglesia que esté haciendo la voluntad, que esté obediente delante de Él, una iglesia que esté apartada de las prácticas del mundo y que viva para Él. Y eso es lo que el apóstol estaba enfocando a la iglesia. Estaba diciendo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Será que usted tiene temor a Dios? ¿Será que usted tiembla ante la presencia de Dios? ¿Será que usted es un hombre, una mujer íntegra ante Dios? Una persona honesta, limpia delante de Dios. Una persona recta delante de Dios. Examinemos, hermano, qué estamos haciendo con nuestra salvación. Si nos estamos ocupando con temor y temblor. En la venida de Cristo van a haber sorpresas. Muchos en aquel día, Jesús dijo, me dirán, Señor, mira, hicimos esto, hicimos lo otro. Y dice que el Señor Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, no los conozco, dice que les va a decir el Señor. Es el tiempo de despertar, iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación cuando nuestro Maestro, nuestro Dueño Jesucristo viene a levantarnos, viene a llevar su iglesia? Pero Cristo viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Una iglesia que esté humillada. Una iglesia que le esté rindiendo adoración a Él. Una iglesia que esté preocupada, aleluya, con la palabra. Preocupada por la palabra. Preocupada, aleluya, por su salvación con temor y temblor. Si usted está practicando el pecado, usted no tiene temor a Dios, usted no está temblando en la presencia de Dios. Pero déjeme decirle que si usted es hijo, hija de Dios y está descuidando su salvación y está practicando el pecado, tarde o temprano el castigo de Dios le va a llegar. La disciplina del Señor le va a llegar. Tenga cuidado, no juegue con su salvación. No descuide su salvación. No vaya a ser que el Señor lo trate duramente. Lo corrija, lo discipline. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. El temor a Dios, en muchos se ha perdido ese temor. No tienen temor de hacer lo malo, no tienen temor de practicar el pecado. Han perdido la sensibilidad en su alma, en su espíritu. No les importa hacer lo malo, no les importa ofender a Dios, pecar ante la divina presencia de Dios. ¿Será que usted se está guardando para el Señor? ¿Será que usted está viviendo para el Señor? ¿Será que usted está ocupado en su salvación? ¿Qué está haciendo por su salvación? ¿En qué manera le está agradeciendo al Señor usted? ¿Será que usted está predicando? ¿Usted está enseñando el evangelio como es, con verdad? Aquellos que cobran por predicar el evangelio no tienen temor. Aquellos que predican el evangelio por fama no tienen temor. Aquellos que predican el evangelio por admiración no tienen temor. Aquellos que practican el adulterio no tienen temor. Aquellos que practican la fornicación no tienen temor. Aquellos que roban, aquellos que matan, aquellos que se emborrachan, aquellos que practican la brujería, la hechicería, no tienen temor delante de Dios. Aquellos que adoran la idolatría no temen a Dios, no tienen temor a Dios. Hermano, hermana, es tiempo de que lloremos ante la presencia del Señor, clamemos a Dios, pidamos misericordia y piedad, pidamos perdón a Dios por todas las cosas malas que usted y yo hemos hecho. Es tiempo de arrepentirnos. No vaya a ser que en la venida de Cristo usted sea sorprendido y sea dejado por falta de santidad, por falta de obediencia, por falta de temor a Dios. Cristo viene, son los últimos tiempos que estamos viviendo. Su venida está próxima en las nubes, en los aires. Si usted no está trabajando para Dios, no está haciendo nada por la obra de Dios, usted no está ocupado en la salvación, usted no tiene temor a Dios, usted ha dejado de temblar en la presencia del Señor. Aleluya. Cristo viene y nadie lo detiene. Dios te bendiga. Amén y amén.